Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, bienvenidos una vez más a un vídeo en el que no dejamos de un lado la miniserie, vamos a decirlo así, de hablando en serio, y nos vamos a poner con una nueva miniserie. ¿Por qué digo esto? Porque he completado la miniserie hablando en serio precisamente, haciendo 7 vídeos, un vídeo con cada una de las camisetas de fútbol que tengo, y hoy como me veis vuelvo a llevar la camiseta del Club Deportivo Artajones, lo que significa que volvemos a empezar una nueva serie, un nuevo ciclo de 7 vídeos. ¿Y de qué vamos a hablar en este nuevo ciclo? Pues bueno, em, lo he llamado, o se va a llamar algo así, la serie se va a llamar Hitos, al igual que la otra era hablando en serio, esta se va a llamar Hitos, algo así. Vamos a repasar de alguna manera un poco, desde un punto de vista obviamente personal, no estrictamente académico, por decirlo así, los hitos que han ido definiendo, perdón, al ser humano a lo largo de su devenir por las distintas edades históricas eh, que ha habitado, obviamente. Entonces vamos a empezar con la prehistoria, vamos a seguir con la edad antigua, vamos a seguir con la edad media, edad moderna, contemporánea, actualidad, que ahí está su denominación un poco en el aire todavía, y futuro. Será esta séptima edad que vamos a tratar. En este caso los hitos van a ser imaginados un poco. Y pues sin más dilación voy a comenzar ya con la primera de las edades, que en este caso sería la prehistoria. Sin intentar caer en muchos academicismos, sin intentar caer en algo excesivamente técnico, sino simplemente descubriendo a lo mejor pequeños detalles que pueden parecer irrelevantes pero que tienen una gran trascendencia, vamos a recorrer lo que son para mí los 5 hitos claves de la prehistoria. Siempre, obviamente, desde mi punto de vista. El primero de ellos, del que quiero hablar, es el de la aparición del lenguaje hablado, no del lenguaje que siempre ha existido, el lenguaje gestual, de los gestos de la cara, de X posiciones corporales, eso siempre ha existido. Vamos a hablar del lenguaje hablado. ¿Por qué quiero resaltar el lenguaje hablado? Porque creo que en las primeras configuraciones de las sociedades humanas, y eso se demuestra hoy, a día de hoy también, humanas, cuando digo humanas no me refiero solo a Homo sapiens, me refiero a todas las especies humanas que habitaron la prehistoria, hay una característica fundamental que, como digo, pervive hoy en día, que es la importancia del cotilleo. Las sociedades humanas siempre hemos pasado y pasamos gran cantidad de nuestras interacciones hablando de otros, hablando de qué pensamos de otros, de qué piensan otros de nosotros, etcétera, 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 lo que podemos entender por cotilleo. Y el que apareciera el lenguaje hablado facilitó exponencialmente el intercambiar ideas acerca del cotilleo. Ya no solo estamos hablando de cómo el lenguaje posibilitó que el mundo de las ideas se intercambiara con otros a través de esa lengua de una forma mucho más fácil, bueno, sí, eso también, pero del cotilleo fue súper importante la aparición del lenguaje, porque el cotilleo permitió establecer relaciones políticas más profundas, más establecer alianzas, establecer conspiraciones, mm, hablar del amor, hablar de muchísimas cosas relacionadas con la relación entre las personas que antes se comunicaban, pero de una forma mucho más parca y mucho más llana. Cuando apareció el lenguaje, obviamente esto no es de la noche a la mañana, que se me entienda, pero se ahondó mucho más en este tipo de cosas. Vale, la siguiente, será la primera, la siguiente es la bipedestación. La bipedestación, como sabéis, ese paso del cuadripedismo al bipedismo, es un proceso que conlleva la reestructuración. Hemos dedicado algún vídeo en el canal de Más Allá de, un par de ellos, si no me equivoco, a este tema, pero es importante por muchas cosas. Nos ponemos de pie, cambia la orientación de la columna vertebral, reparto de pesos en el cuerpo, etcétera, etcétera. Todas unas cosas muy importantes, pero dentro de todos los cambios de la bipedestación me quiero quedar con dos fundamentalmente. Bueno, con una consecuencia de la bipedestación, que es cómo se modifica eh, todo lo que supone el aparato reproductor femenino y cómo influye, porque influye en dos cosas. La primera fundamental es que se complica todo el parto. Sin entrar en tecnicismos, a medida que el ser humano se va poniendo bípedo y las distintas especies humanas se van poniendo bípedas, se complica cada vez más el parto. ¿Qué hace que se complique el parto? Que necesite todo el grupo humano alrededor una serie de estructuras sociales muy fuertes, muy cohesionadas, para que esa desventaja evolutiva adquirida se contrarreste con ayudas de tipo social que atiendan a esa madre, que ayuden en el parto incluso, que digamos que ayuden a ese bebé que cada vez va a ser más altricial, va a ser más eh, inmaduro a la hora de nacer, va a estar más expuesto. Y todo eso, esa bipedestación, esa consecuencia, se va a cubrir con una
sociabilidad mayor, más trenzada y mucho más sólida. Y la segunda de las consecuencias, que puede parecer una chorrada y probablemente no sea, es más romántica que otra cosa, pero es muy importante realmente y seguro que tuvo influencia, es el tema de la colocación de la vagina en la mujer. ¿Por qué? Porque permitió, entre otras cosas, que esto también lo hemos hablado en el canal de Más Allá de, el sexo cara a cara, que no es una tontería. No digo que sea determinante en la configuración de nuestras sociedades, pero no es una tontería. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo así porque podríamos dedicar un vídeo a cada uno de estos hitos, pero tampoco es la intención. Segundo hito, perdona, tercer hito, la revolución neolítica, ¿vale? Por revolución neolítica vamos a entender desde la domesticación vegetal, la domesticación animal, es decir, es una serie de conjunto de procesos que más o menos de forma simultánea se van a producir. Y esto va a estar, digamos que el detonante de todos esos procesos, como puede ser la urbanización de las sociedades humanas, etcétera, etcétera, van a tener un detonante común, generalmente, que va a ser la domesticación vegetal y la domesticación animal. Es decir, la aparición de los cultivos y la aparición de la ganadería, vamos a decirlo así. Esto, como siempre, no es de la noche a la mañana y muchas veces hay una conjugación de modelos modernos, como puede ser el neolítico, y modelos eh, cazadores-recolectores. Vamos a decir, no de la noche a la mañana, un día nos acostamos siendo cazadores-recolectores y al día siguiente nos levantamos siendo sembradores, iba a decir, agricultores y ganaderos. No ocurre esto así. Siempre hay una conjugación en la que unos elementos van teniendo prioridad sobre otros. ¿Y qué destaco de todo esto? La importancia que tuvo esa revolución neolítica a la hora de cambiar todos los esquemas que existían en las sociedades anteriores, al nivel de que hay un cambio en el tipo de religiones que van a practicar las sociedades en función de si son cazadoras recolectoras o si son agricultoras ganaderas. Hay un fuerte cambio. Se va perdiendo poco a poco el animismo natural, se va perdiendo, van entrando unos dioses más configurados, más personales, más humanos, más alejados de los elementos naturales, aunque siempre van a tener una conexión, ¿no? Pero no va a ser tan animista y la culminación será las religiones monoteístas. Luego también van a cambiar estructuras como la concepción de la propiedad, del suelo, la concepción de la identidad territorial, en fin, una serie de cosas muy diferentes. Van a aparecer jerarquías sociales mucho más caracterizadas, la concepción de riqueza a través del territorio, de la posesión de ese territorio, de la explotación, del surgimiento de excedentes agrarios, en fin, aparecerá, esto es un consenso relativo, aunque no es exacto, la guerra moderna en el sentido de, eh, no, obviamente había conflictos bélicos entre grupos cazadores-recolectores, pero parece que la estandarización y la, digamos, expansión de esos conflictos bélicos marcados por el dominio de un territorio fijo están muy ligados a lo que es la revolución neolítica, que conlleva el sedentarismo y conlleva, en algunos casos, más que en otros, obviamente, una paulatina urbanización de esas sociedades humanas. La cuarta, el cuarto hito, perdón, va a ser la salida de África de Homo sapiens. ¿Por qué digo que es importante la salida de África de Homo sapiens, pese a que otras especies humanas lo hicieran antes? Porque creo que, obviamente esto lo digo con el diario del lunes, es decir, ya sabiendo lo que ha pasado, creo que este es el primer paso que se va a producir en la especie humana dentro de una constante que va a ser su continua expansión por todos los ecosistemas imaginables, por todos los continentes, por todas las regiones, da igual. El ser humano va a tener en su idiosincrasia evolutiva esa continua expansión territorial a costa de otras especies, a costa de otras humanidades, que hablaremos a continuación. Y creo que aquí comienza realmente. Nos está llevando ahora esta premisa, como digo, constante a pensar en si antaño fue en habitar otros continentes, como fuera, por ejemplo, el asiático, el euroasiático, ahora nos está llevando a plantear la posibilidad de habitar otros planetas realmente. Así que para que veáis que esta constante se mantiene hoy en día. Y creo que ahí fue el germen un poco. Em, el quinto hito, creo que es más que porque ocurriera, porque no ocurrió. ¿A qué voy con todo esto? El quinto hito que quiero marcar es el de la extinción de las humanidades alternativas. Y es que sí, durante un tiempo relativamente reciente,
vamos a decirlo así, 30.000 años, por ejemplo, hubo un momento en el que Homo sapiens convivía con, por ejemplo, Neandertal. Y en el continente asiático, por ejemplo, se dio la convivencia con el hombre de Denisova. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se puede plantear en este caso qué hubiera pasado si estas humanidades hubieran llegado hasta nosotros. Bien, es verdad que en cierto punto no se han extinguido, sino que las hemos asimilado demográficamente, entre comillas, por el hecho de toda esa hibridación que se ha producido, que también hemos hablado en más allá de sobre eso, y en cierto sentido sus poblaciones sobreviven en nuestra sangre. Y eso es así, en nuestro genoma. Pero ¿qué hubiera pasado? Es una pregunta muy interesante si la potencia demográfica de estas humanidades hubiera sido tan fuerte como la nuestra, hasta el punto de que no hubiéramos llegado nosotros a asimilar a ninguna de ellas y ellas no nos hubieran llegado a asimilar a nosotros y hoy estuviéramos conviviendo en un mundo ya no marcado por distintas culturas, sino por distintas, científicamente hablando, aquí me pillas un poco si se especies realmente. Aunque es verdad que era la hibridación posible, por tanto la definición de especie, eso hay que darle una vuelta. Pero distintas humanidades, al fin y al cabo, vamos a decirlo así. Y esto yo me lo planteo en el contexto de que si ya nosotros, siendo una sola especie, tenemos grandes problemas muchas veces, porque es una realidad que hay que admitirla y no significa que pienses uno de una manera u otra, pero los seres humanos tenemos problemas a la hora de convivir culturalmente grupos distintos. Y no es una visión racista, no es una visión de ningún tipo, me parece una realidad objetiva sobre la que partir para arreglarlo, obviamente. Luego ya el racismo o no estará en las medidas, pero la realidad para mí, que es una realidad triste, es que los grupos humanos de distintas culturas, distintas lenguas, religiones, visiones del mundo, tenemos problemas para convivir. Entonces imaginemos un poco qué hubiera sido el guirigay que se pudiera haber podido armar, aunque hubiera sido muy interesante, si tres humanidades hubieran convivido en el globo. No sé yo cómo hubiera sido el desenlace. Me da que no hubiera sido muy feliz, pero bueno, está bien soñar. Dicho esto, aquí están los 5 hitos. Hay algunas menciones especiales que obviamente no puedo pasar por alto. Por ejemplo, tengo que hacer una mención al fuego, pero es tan típico que digo, bueno, supongo que no descubriré la pólvora hablando sobre el fuego. Mención especial, la escritura, evidentemente. Pero bueno, lo quería englobar, o digamos que de alguna manera lo englobamos en lo que hemos hablado del lenguaje hablado. Podemos hablar, por ejemplo, también del surgimiento de las ciudades, lo podemos enmarcar en la revolución neolítica, podemos hablar de todo el progreso, que realmente es muy importante, de cómo los seres humanos, bueno, los seres humanos, las especies, fuimos paulatinamente siendo capaces de ir fabricando útiles líticos, útiles de piedra, que fueron perfeccionando, aparecieron otros óseos, fuimos trabajando materiales, dándoles una utilidad, el concepto de herramienta, al fin y al cabo. También habría sido un hito relevante. Pero no, bueno, he querido seleccionar esos 5. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste esta nueva forma de abordar la historia y nos vemos en la siguiente edad.